people out as usual. Hola y buenas noches. Sí, casi. ¿Cómo están todos? Excelente. Bien, bien. ¿Bien? Sí. Bien, ¿Y tú? magnífico. Ok. Sí, bastante bien, bastante bien. ¿Instalaron las ventanas? Ah, ¡Qué ¿Puedes? milagro! Instalaron las ventanas. Sí, están pintando mañana y mañana es la última día, el último día de arreglar todo después de instalar las ventanas. Pero me gustan mucho. ¿Qué es la compañía o el nombre de la... Momento, ¿cómo se llama la compañía? Vamos a ver, vamos a ver. Ujú. Johnson Windows. Interesante. Johnson Windows and Doors. oh. Hicieron bien, they did well. Good. Ok. Ah, bueno, y por fin estamos aquí, vamos a conversar, vamos a practicar, vamos a ver si ustedes tienen preguntas. Y primero voy a compartir con ustedes esta linda foto de los cielos, de las nubes. Y me parece interesante que usaron una vista de las nubes en el cielo para empezar el vídeo, sí. Y aunque el título del vídeo no es nubes, es Bienvenidos. Hablaron mucho de las nubes y podíamos ver durante el vídeo las nubes en las montañas, nubes de verdad, ah, las nubes que estaban cubriendo las montañas durante la acción del vídeo. Y también hablaron mucho de la nube en, en su sentido técnica o técnico, en su sentido técnico, ¿bien? Que refiere, ¿sí? A la manera de guardar información ah, en la computadora, guardar archivos en la nube, keeping Mm. files in the cloud, ¿sí? En la nube. Y lo que pasa con los chicos que viven en Perú y el uso de Internet y cómo están cambiando todas las cosas con los pueblos que viven en Perú. Ok, a ver, entonces, ah, es, es un vídeo muy lindo, ¿verdad? Un vídeo muy lindo. Y quiero saber qué piensan ustedes y qué entendieron ustedes ah, del vídeo. Así que tenemos sí estos temas de conversación, these topics, ¿sí? Ah, ¿Cómo difiere el estilo de vida? ¿Cómo difiere el estilo de vida en Perú? En una casa, de una casa típica norteamericana. ¿Cómo es diferente una casa en Perú? ¿Sí? ¿Qué notaron ustedes? Ah, Cristina, ¿quieres empezar? Sí, las casas eran más pequeños claro. y no tienen muchas ventanas.
también no tienen mucha electricidad. Entonces, las casas eran oscuras. Sí, no pensaba mucho en la cantidad de ventanas en la casa, pero sí tienes razón. Y claro, hay muy poca electricidad, Sí, muy poca muy poca. electricidad. Ah, quizás una luz, pero quién sabe. Ah, bueno, ¿qué notaron? No, sí, ¿qué notaron ustedes de la estufa de la Ujú. mamá? La estufa de Oh, la mamá, magnífico. sí, es una estufa con leña, with firewood. Sí. Ujú. Y wow, qué manera de cocinar. Ah, Karen, sí. Am, en esa región de Perú, la vida es muy rural. La gente es agricultores. Ujú. Sus casas tienen suelos de tierra, fuegos abiertos para cocinar y no hay plomería interior, no indoor plumbing. Sí, bueno, y perdón con la cámara. Sí, ah, claro que aquí el vídeo se trata de pueblos muy aislados. Ujú. ¿Entienden? Aislados, Ujú. aislados, ah, Related? isolated, ¿sí? Aislados, pueblos aislados. em, que estaban ubicadas en las montañas de Perú, montañas de verdad. ¿Eh? Ujú. Sí. Y sí, fuegos abiertos, una cocina con estufa de leña y todo eso. Bien, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, Diana. La casa típica en rural Perú faltan en las comodidades que damos por sentados. Sí. Ah, estamos muy acostumbrados a tener todas las cosas eléctricas, aparatos electrodomésticos. Ujú. Y allá es la vida agraria, así que no existe. Sí. Bien, exacto, exacto. Juanita, sí. Am, yo vi muchas diferencias entre Perú y Estados Unidos. En Perú, Ani y Alidal tienen casa pequeño y sencilla. La familia tiene muchos animales y mucha tierra cerca de casa. Sí, ha- había mucha tierra alrededor de la casa. All around. Claro, sí, alrededor de la casa. Había mucha tierra y había muchos animales, claro, sí. Viven en una granja, Ujú. Sí. sí. Había muchos animales. Sí, Esteban. Sí, sí. Ah, asking the difference in style. Depende de dónde vivas. Por ejemplo, en Lima, la vida es generalmente como ah, aquí y como en otras ciudades grandes alrededor del mundo. Hay zonas ricas y pobres. Um, hay edificios muy grandes y avenidas anchas en Lima. Pero en el campo, la gente vive una vida rural. Exacto,
sin exacto. electricidad, streets, caminos sin pavimentar, paved streets, ¿sí? Y Sí. etcétera. Sí, sí, depende de la ciudad, ¿no? Claro, hay en Perú como en todos países, hay ciudades grandes y Lima, claro, es una ciudad grandísima, ah, con electricidad, Oh, con sí. un poco de todo, ¿sí? Y es interesante porque el vídeo nos mostró, it showed us, nos mostró, ¿sí? En una escena, la vida de la joven hermana, pero la hermana mayor. Entonces, sí, tenemos Annie y su hermano menor, y ella también tiene una hermana mayor, y la hermana mayor vivía en Lima, claro, ¿no? Ah, la bebé era la bebé de la hermana mayor de la familia, ¿sí? Pero la escuela de Annie todavía no tenía equipo de internet Oh, y la escuela de su prima también muy joven, su prima que se llamaba Gisela, ¿sí? ¿Era sí, Gisela? Gisela. Sí, Gisela. La escuela de Gisela sí tenía internet y podíamos ver, sí, la diferencia entre una escuela, todavía una escuela en una zona rural, una zona agraria con internet y otra escuela sin internet, muy tradicional, ¿sí? Una escuela muy tradicional. Y bueno, la cosa interesante, al final del vídeo vemos que hay una organización que Ujú. promueve construir sistemas de internet, sistemas de computadoras en estas escuelas en zonas agrarias. Así que sí existen organizaciones que ayudan a las zonas agrarias para obtener internet y acceso a un estilo más moderno de enseñar a los niños. Bueno, hay más que de las diferencias, sí, Federico. En el campo, la gente no están, and this is a tough one for me, Arruinado. arruinado por la ciudad. Ah. Sí, ah, tienen aire pura, sí, tienen una vida muy sencilla, Y pero, pero vistas hermosas, Ujú. las vistas y de, sí, de estas zonas muy altas en las montañas, eran vistas hermosísimas, ¿no? Y Fred, la palabra difícil, Fred. Hermosísimas, What's the word? perdón. arruinado, which is Arruinado, arruinado. Oh, arruinado, arruinado. arruinado. Ruin, ¿sí? Oh, Ah, okay. sí, 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 Una sí. buena palabra. Buena palabra, sí. Ah, ¿Notaron ustedes que los niños en aquellas zonas tienen que ayudar mucho a la familia? Ujú. Sí. Que es muy común en una área rural,
muy común. Como en la familia de mi esposo, cuando era niño, él vivía en una granja y todos sus hermanos y él sí tenían que ayudar a la familia con los animales, pero ver a los chicos ayudando a los padres con las ovejas, con los animales en el campo, era bastante interesante, ¿no? Ah, bien. Bueno, ¿hay más de las diferencias del estilo de vida o es todo? ¿Esto? Oh, sí, Cristina. Ella nos dice que los migrantes de los países o los áreas rurales que llega a ser rica, ah, querían ah, una locación hermosa y calma por ver the sunset, oh, I forget the word, but Ah, it was a nice little joke that they go away and then they come back Yeah. looking for what they left, really. creo que sí. Creo que entiendo, sí, la puesta del sol, sí, para ver que donde ellos vivían era posible ver la puesta del sol y bueno, hablaron de si los niños tienen o quizás las familias tienen un sueño, dream, ¿sí? De hacerse ricos y después de hacerse rico, sería posible regresar al pueblo, ¿verdad? Y se podía construir una casita en las montañas y ver la puesta del sol, la puesta del sol al fin del día, ¿sí? Y la paz de la puesta del sol. Sí, era interesante, sí, y las familias sí sueños, tienen sus propios sueños para la vida, ¿no? Am, Alguien en la clase de la mañana me dijo esta mañana que, a ver, a veces que él había mostrado el vídeo a su esposo y ella le explicó a su esposo, por eso en el vídeo tú puedes ver por qué hay mucha gente que quieren venir a Estados Unidos. Sí, mi marido, puedes entender ahora la pobreza y por qué hay mucha gente que quieren venir a Estados Unidos y trabajar ah, porque todo el mundo tiene sueños de tener una vida mejor. Es natural. Y para los niños Sí, también. sí. Bueno, entonces, sí. Bueno, según la niña Annie, la pequeña Annie, ¿sí? ¿Cuál es el producto relacionado con Perú Mm. Oro. Oro, sí. Oro, del oro, pasado, muy del pasado? oro. El oro, ¿sí? El oro es el producto que, wow, hace siglos, centuries ago, ya hace siglos, los españoles sacaron todo el oro del país.
que Ujú. Perú used to be, era un país rico con oro. Hmm. Que el país tenía mucho oro y los españoles ya sacaron todo y se lo llevaron a España. Se lo llevaron a España, ¿sí? Ah, sí, este metal, sí, era algo que ahora no conocen el oro. They're not familiar with gold now. Ahora no. Que su país era famoso originalmente con el oro, pero los españoles se lo llevaron todo este producto a su país. Am, a ver, bien. Y eso arruinó la economía de España. Por Ujú. cierto, by the way, arruinó la riqueza del oro, las riquezas del oro, ¿sí? Se los llevaron a España y arruinó la economía de España. Sí, Jen, Juanita. So then if you wanted to say the strangers, took the gold out of the ground, you would use sakar instead of tomar. Because tomar, Es posible decir tomaron, sí, sí, también es posible, pero sacar es take out of, ¿sí? Mm. Y el oro no es un metal que está arriba del suelo, muy yeah, sí. fácil de recoger del suelo, ¿sí? Ah, ah, tienen que buscar en, en las minas, ¿sí? Ah, y sacar es un poquito mejor porque Mm, hay que take out, extract, ¿sí? Extraer, pero sacar es un verbo más fácil, ¿no? Mm. Okay. Y se lo llevaron, they took it off with them, they took it away, ¿sí? Se lo llevaron. Ah, Pregunta. sí, sí, dime. So when you started with hace muchos años, and then you used preterite, so you would use preterite then rather than imperfecto? Por lo general, sí, porque es la idea de ago. En A lo- go more Y preterite no than tienen una sola palabra para decir ago. Es una estructura. Hace un periodo de tiempo y por lo general pretérito para indicar ago, okay. que ya pasó esos tiempos o aquellos tiempos, ¿sí? Ah, hace siglos que sacaron el oro de la tierra. Centuries ago, they took the gold out of the earth. But it did go on for a long time. Pues sí, pero sí, requiere tiempo, tarda tiempo sacar minerales de las minas y todavía pueden encontrar de vez en cuando algo de plata o oro, pero no es como antes, ¿sí? Ah, bueno, ah, También los españoles sacaron las cosas de oro, uh, sí, objetos de oro de los de los incas. indígenas. Sí, sí. Sí, sí, claro. Sí, exactamente, sí. Ah, y no pensaban dos veces, ¿sí? Bueno, todo para nosotros. Ok. Ujú. ah, Vinieron como ladrones, en verdad. They Sí, came sí, like sí, thieves. sí, Sí, exactamente. Sí, vinieron como ladrones. Sí. sí. Ah,
And they Ah, melted it all down and made other things out of it. pues sí, That was, sí, all the después. antiquities. Sí, claro, sí, sí. Muy Hay nice. muchas iglesias en España con Sí. mucho oro y mucha plata y casi todo el oro venía del Nuevo Mundo. Casi Mhm. todo, casi todo. Sí, bien. Ok, ok. Tengo que añadir mi where, ¿sí? Ah, hay una diferencia. ¿Cuál es el medio de información que usa más el padre, el granjero, que se llama Hoover? ¿Sí? Había escenas en el vídeo con los campesinos trabajando en la tierra, en los campos. ¿Y qué medio de información? Radio. El, Radios. el Usa la radio. radio. El, y ¿qué nos dice? Esto nos dice, this tells us, sí, esto nos dice que, bueno, por muchos años, en los años 20, en los años 30, en los años 40, así, la manera de comunicación, la manera de recibir información, que era la manera más común, ah, fue el radio, y todavía es el radio. Es un milagro que tienen radio en las montañas, ¿no? Ah, Mhm. bueno. Pero tenía un radio como colgado del Mhm. cuello, ¿no? O de la espalda, con noticias, el clima, información de los deportes. Mhm. Los deportes, sí. ¿Notaron ustedes que había mucha información, muchos programas por radio acerca del fútbol, especialmente? Sí. Ah, ok, Político, es político también, sí. sí, sí, bien. Sí. Bueno, hay una desventaja con el radio. ¿Cuál Sí, es? sí. Bueno, sí, dinos, Diana. El padre no puede hacer preguntas. Ujú. Exacto. ¿Sí? Sí. Puede recibir información, puede escuchar, pero no es posible interactuar. Es imposible interactuar con el mundo. Puede enterarse, se entera, se entera de mucho que pasa en el mundo, se entera de mucho que ocurre o sucede en el mundo, como partidos de fútbol y, bueno, y el clima, pronósticos, pero la desventaja es que no hay manera de interactuar, no puede hacer preguntas, no puede hacer preguntas, ¿sí? No puede enviar su información Mm. a los demás, to everybody else. Los demás es everybody else. Mhm. ¿Sí? Los demás. No puede enviar información a los demás, a otras personas. No, no puede comunicarse, puede recibir comunicaciones, pero no puede enviar nada, ¿sí? Y por eso es inferior. Sí, la chica nos dijo que no puede hacer preguntas, solamente puede recibir información. ¿Y cómo es distinta la escuela de los niños de las escuelas que tenemos aquí? ¿Cómo es distinta la escuela? Mm. Cristina.
Todos los niños eran en una clase juntos y todos los niños eran jóvenes. Parece que los niños más mayores trabajan y no vienen a la escuela. Ah, muy interesante. Había un chico de como quizás 13, 14 años y que, y no, él no estaba en la escuela, Mhm. That's right. no participaba en las actividades de la escuela. ¿Por qué no? ¿Qué hacía? What was he doing? Ah, Un- hacer dinero. Ah, ganando, sí, Yeah, ganó dinero. ¿Y cómo ganó dinero? Es un guido Como, como guía. turistas, guía, sí. Como guía turístico, ¿sí? Ganó la vida, ganó la vida como guía turístico en las montañas de Perú, en los senderos, Sí. con los turistas, Sí. Ujú. ¿sí? Gente Pero pero muy inteligente. Ah, y sí, Sí. sabía bastante de su zona, de la historia, de su pueblo, ¿sí? Y siempre gracias, Yes, yeah. al final, sí, they, es they, todo lo que puedo decir, gracias. That's all I can tell you, thanks. Y así they es. robó, se robó el celular. Ah, creo que sí. pregunté, I wondered, me Ya, pregunté de sí. eso. No estaba muy segura. Ah, Es Estoy de posible. acuerdo. yo creo que sí. Sería posible, sí, Juanita, sería posible. Sí, todos esos chicos eran chicos menores, sí. Los adolescentes, no había adolescentes Mm, realmente que vimos durante el vídeo en la escuela, pero era una escuela de, ¿cómo se dice en inglés? One room schoolhouse, ¿no? Ujú. Era una escuela de estilo de solamente un salón con todos los chicos de todas las edades, ¿sí? Que tenían. Ah, hay otra cosa que es distinta de las escuelas. Y había dos escuelas, la escuela de la prima de Annie, Ujú. que tenía equipo de internet, y la escuela de Annie, donde estaban instalando mm, todo el equipo al final del vídeo, ¿verdad? sí. Bien. Son, claro, son escuelas más sencillas. ah, ah, no tienen todo el equipo que tenemos aquí. Bien. Ah, pero, notaron que en las computadoras de la escuela, las computadoras en la escuela de Gisela, ¿sí? No hay grandes conexiones entre todas las computadoras. Las computadoras, en vez de tener cuerdas, ah, cada computadora, sí, había antenas, ¿sí? Sí, ya. Antenitas. Dos antenas, ya. Para las señales Ujú. de internet, que era interesante, ¿sí? Una sola cable conectando a todas las computadoras, no, nada de eso, nada de eso. Y, bueno, ¿les gustaron las computadoras, los niños? Sí, mucho. Sí. Sí, sí, Mucho, claro, sí, sí. claro, sí. Bueno, bien. Ah, ¿Qué piensa la chica, Annie,
ah, de lo que pasa si trabajas en la ciudad. ¿Mm? Porque ella tenía una hermana mayor en la ciudad, sí. Bueno, Karen. Ah, si tú vas a trabajar en la ciudad, puedes ganar dinero suficiente tener tu propia empresa. Tu celular sonará todo el día. Puedes tener a otras personas trabajando para ti. Entonces, puedes comprar una casa en el campo donde es tranquilo y donde tu teléfono celular no va a sonar para nada. Sí, el sueño el sueño es, ah, pero el sueño de Circulo. un niño, claro, sí es importante. Es Ujú, ujú, importante entender que el sueño es el sueño del niño. Y el sueño de los niños es que se va a la ciudad, ¿sí? Se puede trabajar, se puede tener una empresa. Quizás hay gente que trabajan para su empresa. Se puede hacerse rico, sí, es posible hacerse rico. No, aún mejor. Mejor dicho, es posible hacerse millonario. Mario. ujú. El término, y es triste, ¿sí? Porque ella nos dijo, es posible hacerse millonario. Y después jubilarse y regresar a las montañas, a una casita. Pero es triste porque en la vida ella cree que, bueno, sí, mi hermana mayor trabaja en Lima, trabaja en una casa de mucho lujo, una casa rica, Sí. Ujú. pero en realidad en la otra escena vimos que la vida de su hermana no es hacerse millonaria, No, ella era ¿no? un criada. Es una criada, sí. Y claro, en realidad, en el sueño del niño o en el sueño de la niña es que se va a la ciudad para hacerse rico, pero en realidad el mejor trabajo para su hermana mayor es trabajar de criada, ¿sí? Y sí, en una casa de lujo, luxurious house, ¿sí? Para Mm. ellos. Ah, pero sería muy, muy, muy difícil hacerse millonario. Es un sueño, es el sueño de un niño, pero la realidad es muy dura. Yeah. ¿Sí? Ah, para estas personas, ¿sí? Bien. Y, fijaron qué. ¿Y qué pasó con la hermana mayor que trabajaba de criada? The sister that was working as a maid. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué envió Annie? ¿O qué envió, perdón, qué envió Gisela? Gisela. ¿Sí? ¿Qué envió Gisela? A la joven en Lima. Mhm. ¿Envió qué? What did she send? Una Una foto foto Una de su foto. bebé. Yo. y una video. Una foto de su bebé. Oh, the photo. Yeah. Una foto de su bebé. Y, y bueno, sí, ah, ella estaba muy contenta. Estaba muy alegre de enviar la Mm, foto del bebé con su Oh, cámara muy pequeña, ¿verdad? Y subir, upload y ujú, subir la foto a la nube para que llegue al otro lado de su país, a la casa donde vive su hermana, para que ella pudiera ver
a su propia niña. Ay, y la pobre estaba llorando un poco. Ay, ay, qué triste, qué triste. Pero puede ver a su hijita. Ah, wow, entonces sí, la niña podía, estaba contenta de poder usar internet para enviar la foto. Ok, wow. Ah, ¿Y qué nos dijo Gisela? Ella grabó con su cámara y grabó un discurso muy breve. She had a little speech. Yeah. Sí. Y bueno, me llama Gisela y no he conocido a mi padre. ¿Sí? Nunca he conocido a mi padre. I've never met my dad. Y su papá trabajaba en Nueva York. Nueva York. ¿Quién sabe dónde está el papá? Pero sí. Ah, ¿Y por qué fue viral el vídeo de Gisela? ¿Por qué fue viral? Why did it go viral? ¿Es solamente por la niña? ¿Es it on account of the girl? No, no. No. ¿Por qué Viral. fue Por viral? el cuy. Por el cuy. ¿Por qué? Wow, el cuy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente le encanta usar internet para ver memes, para ver fotos, para ver vídeos de animalitos Ujú. haciendo cosas muy graciosas. Mira este animalito, ¿no? Ah, vídeos de gatos, vídeos de perros, vídeos de lo que sea, whatever it might be. Bien, sí. Y por el cuy, sí, el cuy, sí, se movió el trasero de manera graciosa y así que el vídeo fue viral por el cuy. Sí, el cuy sí es el guinea pig. Y alguien me preguntó esta mañana si es difícil tener un cuy como mascota y después comerlo. Comer. Ujú. Ah, No, no es mascota. no, no, por, bueno, por una etapa, for some stage, sí, durante alguna etapa sí es mascota, pero sí, se come el cuy. Si ah, tienes se- hambre, ah, es, ah, Sí. es así, sí, pero tiene que estar bien Ujú. maduro. It has to be nice and ripe, nice and like ready to eat, ¿sí? pobre Ah, cuy. Old enough, big enough, you know? creo que el cuy en el vídeo no estaba suficientemente grande No. con No. carne suficiente para comer. Ah, ay, ay. Bueno, ok. A ver. Y ¿cómo te Marilyn, sí, perdón, Cristina. una vez viví en un granjero y nosotros tienen ovejas y al fin de ventana, al fin de verano, nosotros ma- mataron los pequeños ovejas y los comieron. Y sí, Comieron las ovejas. Sí. sí, sí, y sí, sí, ustedes conocen
ah, todavía que esto es el fin de los animales, no es difícil. Bueno, sí, como, como les dije, que mi esposo se creció, sí, se crió en una granja, era bastante normal tener animales como vacas, ovejas, gallinas, y de vez en cuando sí ah, comieron el ganado, they ate the livestock a veces, ¿sí? Entonces, para él era un Normal. Normal. de la vida normal. Comer el ganado, comer las gallinas de vez en cuando, así, cuis, no, pero vacas, sí. No, pero Eh, ah, y es el estilo, es la manera de vivir en una zona agraria. Yeah. Y, Es- ah, y aquí también. aquí, sí, todavía, sí, es normal, depende, sí, de si vives en una zona, en un rancho, es muy normal. Ah, bueno, sí. ¿Y cómo te afectó el video? How did it affect you? ¿Sí? ¿Cómo te sentías? How did you feel después de ver el video? Mm. ¿Está bien, no? ¿Quién? Oh, sí, ¿Quién? Diana. Oh, ok. Me pongo un poco triste porque aquí tenemos tanto, quizás demasiado, y me parece que en todo el mundo hay los ricachones y los pobres. Sí, sí, exactamente, sí. Ah, en un rincón del corazón, in a little corner of your heart, ¿sí? En un rinconcito del corazón, ¿sí? Se siente triste, se siente triste. Y siempre, pues siempre hay pobreza por todas partes, sí, pero, ah, bueno, a ver, Karen. Um, Me gusta mucho el consejo de la maestra. Um, la sabiduría no es saber todo, sino hacer las mejores preguntas. Ah, es una filosofía de la vida, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. La cosa más importante es hacer buenas preguntas y tener la habilidad de hacer preguntas. Y Ujú. fíjate, ¿qué buscaron los niños durante el video? ¿Qué tipo de información buscaron? Un Oh, poquito de todo, sí, Patricia, ¿verdad? Como por ejemplo, sí, Juanita. How would you say that it was a very heartfelt video? How would you Mm. express that in Spanish? Un video lleno de cariño, affection, sí, hasta cierto. Un video lleno de nostalgia, de un poquito triste, pero con esperanza. But hopeful, yeah. Sí, sí. una mezcla de la esperanza de la gente, de la pobreza de la gente, pero también del cariño de la familia, ¿sí? Los niños todavía piensan bueno, la niña todavía piensa en su papá, aunque no lo conoce, Sí. de verdad. La niña todavía piensa en su hermana que vive en Lima y trabaja de criada. Es una mezcla de emociones, ¿no? Ujú. De verdad, es una mezcla de emociones, pero los niños son preciosos.
Oh, precious. Preciosos. Sí. Ay, tan preciosos. Bueno, ¿qué más creen ustedes? ¿Sí? ¿Cómo te afectó? ¿Hay otras ideas? Patricia, sí. Um, me alegro ver, what do I want to say? To see that que la education, the internet was available. That was Bueno, said hopeful, and that's estaba what made disponible. me hopeful. Happy. Sí, disponible es available. Sí, Mm. disponible. Sí, la educación por medio de Internet Sí. era disponible en ciertas zonas, ¿sí? Y hay esperanzas que puede ayudar a la gente, pero es difícil porque los trabajos disponibles en las zonas agrarias, ¿sí? No tienen muchas oportunidades, de verdad, ¿sí? Entonces es una mezcla de tristeza y esperanza, ¿verdad? Sí, bien. Bueno, ¿hay más? I just had a question. I was trying to phrase like they could look up questions on demand, and I didn't know how to say on demand. You know, I could say buscar cosas. And what would you say for on demand? Inmediatamente, Oh, I mean, inmediatamente, okay, ¿sí? okay. I was just curious. Sí, inmediatamente, ¿sí? Ah, en vivo, live, Oh, en maybe. vivo, live. Ah, sí, es así. Ah, y aún los adultos tenían preguntas. ¿Sí? Yeah. ¿Notaron que sí? Oh, sí, Mhm. sí, Sí, yeah. busca la canción. Cuando vayas a la escuela, busca la letra de la canción. Busca lo que pasó durante el partido de fútbol. Busca, sería muy bueno saber el clima que viene durante la semana que viene, ¿no? Ah, entonces los adultos también tenían muchas preguntas. Ah, bueno, los niños buscaron información de matemáticas, de ciencia, de deportes, hac- de hacerse astronauta. Sí. De los planetas, sí, la maestra habló de planetas con los niños. Bueno, ¿tienen ustedes más ideas o no? Pregunto, Sí, sí. um, me pregunto si la gente que llegó a regresar, send back dinero Ah, que por la familia. a la familia, me imagino que sí, pero no hablaron exactamente de esto. Sí, no. Pero cuando pienso en tu pregunta, recuerdo algo. Cuando en los tiempos de mis abuelos, porque mis abuelos vinieron de Europa aquí, ah, era muy común enviar dinero a la familia en Europa. Así que me imagino que también es posible que sea común enviar un poquito del salario a la familia en los pueblos de las montañas. Me Sí. imagino que sí, pero no nos dijeron exactamente si eso pasó o no. Y creo que, bueno,
sería más costoso, claro, vivir en una ciudad como Lima Sí. también, ¿verdad? Sí. A ver, bueno. ¿Tienen más ideas o no? That was really well made. That video was really well Ah, made. te Oh. hace pensar, ¿no? Mhm. Te Mhm. hace pensar de la abundancia que disfrutamos. Mhm. Te hace pensar en la abundancia de riquezas que tenemos, que sí son riquezas. Ah, wow, me gustó. Y la persona que hizo, que creó el video era alguien muy listo. It was somebody really smart, ¿no? Mhm. Ah, bueno, entonces, ah, bueno, adelante, adelante, adelante. Vamos a practicar un poquito. Quiero que ustedes practiquen un poquito en, ah, bueno, durante quizás casi media hora, quizás 20 minutos, con un ejercicio de shadowing. We're going to do a little bit of speaking and repeating. And I want you to notice how we group these things, because the difficult thing for us is always to phrase things and to make ourselves think in a block of words is really tough. So that's why we're going to move to this, because the only way to see that is if we kind of pause and do some reading, or one of the few ways. Listening to a lot of videos can do that for you as well. But, pero, ah, ¿pueden ver el artículo fácilmente o no? Sí. ¿Bien? Sí, ¿Sí? Ok. Bien. If you see how things are grouped, hopefully the more you see and hear that, the more you can take little baby steps to speak with those groups of words, okay? Um, because what you don't want to be doing is saying, you know, bueno, indigenous figures, figuras, okay, that part was easy. Figuras, figuras de los indígenas. You know, you want that whole thing to be able, because it's a connected idea, right? A connected phrase, you want that to flow out. So when you see already manufactured sentences and you see how they group together, hopefully that makes it a little bit easier, ¿ok? Y el título nos dice, aquí sí cientos de motos y camionetas pasan por encima de geoglifos milenarios en Chile. Geoglifos milenarios, there's not really a great translation except to say million-year-old geoglyphs. Maybe Es, thousand rather than million. sí, milenario quiere decir millions of, or there's, perdón, millions, thousands, perdón, thousands, perdón, thousands of years old, right? Okay, entonces es difícil traducir todo exactamente. Milenarios, thousand-year-old, es una frase larga en inglés. Bien, hundreds of motorcycles and trucks. Diría en inglés run over, run through. Sí, por encima es right on top of. Sí, por encima. Run all over, drive all over. Sí. Thousand-year-old geoglyphs en Chile. ¿Hay alguien que quiere empezar aquí? Voy a leer y alguien va a repetir inmediatamente. ¿Sí? ¿Alguien quiere empezar? Bueno, gracias, Karen. Okay, and we're going to take this one first because it is a long word. And I'm going to split it into two so that you can kind of see how we can approach that. Los conservacionistas. Los conservacionistas.
See? If I group that all together, it's intimidating, ¿no? Conservacionistas. Los conservacionistas afirman que Afirman que el gobierno no ha logrado impedir. el gobierno no ha logrado impedir. And it's kind of hard to separate that out. The government has not succeeded in stopping que los corredores, Que corredores perdón, de todo el mundo de todo el mundo participen en estos encuentros participen en estos encuentros y atraviesen y atraviesen con sus vehículos con sus vehículos las inmensas figuras de arte. las inmensas figuras de arte. Ok, vale, muy bien, hiciste muy bien. Y otra palabra difícil de pronunciar aquí. Notice that the more we combine or the more the vowels run together, yeah, it makes it hard for our brains to kind of, ooh, how do I pronounce that? Because, you know, your English brain looks at this combination differently than the Spanish brain does. Atraviesen, atraviesen, and you have to pronounce every single vowel there. Sí, Esteban, pregunta. Atravad is, I'm assuming, they're riding over or crossing over, whatever. Cruzar, is that just a different word to use in lugar de? Sí. ¿Sería posible decir crucen? Crucen con sus vehículos. Sí, sería posible, pero suena O más, manejar. suena, sí, manejar sobre las inmensas figuras de arte. Sí, también posible. Bueno, entonces hay muchas maneras de expresar una idea y nunca se sabe qué combinación de palabras una persona va a usar. I have one more question. Sí, sí. I've been to Chile, en el norte, en el desierto, y I saw these 1,000-year-old art depictions. I'm trying to remember if there was some, I think, on the mountains. I don't remember. Maybe you have to see them from the air. Others on the ground. Is that what they're talking? They have to be talking of that, no? Hay también, sí, sí, las líneas de Nazca. There's another, See. big area that people actually go up in planes to see airplanes. Yeah, you can only see them from the air. The Nazca lines, and those, yes, those are different than these, but in, I think in a similar area geographically, yeah. Sí, tienes razón. Bien. Bueno, Karen, una frase más. ¿Sí? Bien. Bueno, cada año, Cada año, cientos de corredores cientos de corredores de todo el mundo de todo el mundo se reúnen en el norte de Chile. se reúnen en el norte de Chile They get together in northern Chile. Con sus motos todoterreno, con sus motos todoterreno, all terrain. Es así, sí. Camionetas, camionetas, cuatrimotos, cuatrimotos four-wheelers, ¿sí? Y areneros. y aderos. Okay. And you really don't need to look up the word areneros. And if you do look up the word areneros, you'll get a bunch of definitions. But because of the context, it's easy to guess what this means. Because buried in this word is a form of the word arena. Ujú.
Y arena es sand. Right. So if you're already talking about motos todoterreno, camionetas, you know these are all vehicles. Todos son vehículos, ¿no? So you can guess that this vehicle has to do with arena, sand. What kind of vehicle has to do with sand? Dune buggy. And Dune buggies. Yeah, en inglés se dice dune buggy. See, no sand buggy. That's what I translated it to. I don't Yeah, sí. No se dice sand truck, pero es posible combinar la idea de arrow al fin de la palabra, ¿sí? You can tag on these arrow words onto a word you already know, and it'll either mean a person that does that thing or a device, a piece of machinery that does that thing, right? ¿Sí? Bueno, ok. Bien. Gracias, Karen. Otro voluntario, por favor, para leer un poquito. Bueno, Juanita, sí. Corren en circuitos Corren en circuitos de cientos de kilómetros de cientos de kilómetros alrededor del desierto de Atacama. alrededor del desierto de Atacama, Sí. Labrando huellas de neumáticos labrando huellas de neumáticos en uno de los lugares más áridos en uno de los lugares más áridos de la tierra. de la tierra. Sí, es tierra con letra mayúscula, con T mayúscula, sí. Labrando huella. Huella es a trace, a track, ¿sí? Es posible hacer una huella con el pie. Es posible dejar una huella con el pie. It's possible to leave a huella with your foot. Es posible dejar una huella con las ruedas de un carro. ¿Sí? Es posible dejar una huella con un zapato, una bota. ¿Bien? ¿Sí? los animales también, ¿no? También, sí. Cuando ustedes hacen una caminata en el desierto, en los senderos cerca de Phoenix y cerca de Scottsdale aquí, muchas veces hay un letrero, there's a sign, muchas veces hay un letrero que se dice Leave no trace. Sí, en todos los parques nacionales, en muchos parques locales hay senderos que dicen leave no trace. Y aquí sí son huellas de neumáticos. Neumáticos indica la rueda de un carro, ¿sí? Tires. Y así dice, sí, they run in circuits, yeah, for hundreds of kilometers, alrededor, around, see, around the desert of Atacama, and they are leaving behind, they're carving in tire tracks, huellas de neumáticos, tire tracks, see, in one of the most arid places of the earth. Bueno, a ver, Juanita, un poquito más. Lo que muchos de esos corredores Lo que muchos de esos corredores potencialmente ignoran potencialmente ignoran es que Atacama alguna vez este Atacama alguna vez fue un lienzo fue un lienzo para los antiguos pueblos
indígenas. Para los antiguos pueblos indígenas De Sudamérica. de Sudamérica. Okay. What, lo que, that which, pero no decimos con frecuencia en inglés that which. What many of these drivers are potentially ignorant of is that Atacama, at some time, alguna vez, at some time, was a canvas for the ancient indigenous peoples of South America. Pueblo tiene dos significados, ¿sí? Dos definiciones. Pueblo es town, no es una ciudad, es más pequeña, ¿sí? Pueblo es town o village. Pueblo también es a people, como un tribu, un grupo de personas, ¿sí? Bien, so ancient tribes. Y fíjense, por favor, please notice this because this is a really important word. If you travel, you'll always, and you take any tours on any travels you take, you're almost always going to hear this word indígena, right? Indígena es indigenous, okay? Es importante, indígena, but it's always in the form of indígena. So notice that indígenas is talking about pueblos. Momentito, pueblos, peoples, es masculino y indígenas. No se dice indígenos. This word is never said as indígenos with an OS. It just isn't. So just accept that. Right? La gente indígenas, y es posible hacer esta palabra así, plural, indígenas. But we never change that to an O. It's always indígenas. Sí, Esteban. ¿Cuándo, if I can do this right, cuándo usarías Sudamérica en lugar de América del Sur? Son iguales. No Entonces, importa. No te vas- importa. Sí, no importa. Sudamérica, América del Sur son equivalentes. Bueno, ok. A ver, quién quiere leer aquí? Aquí. Bueno, Federico, sí. Estos pueblos Estos pueblos grabaron en las laderas grabaron en las laderas del desierto del desierto grandes figuras de animales, grandes figuras de animales, seres humanos seres humanos y objetos y objetos que tienen hasta 3000 años que tienen hasta 3000 años de antigüedad. de antigüedad. Bien, sí, ok. These peoples, sí, no es towns, these peoples recorded, but they engraved, sí, en las laderas. Laderas son slopes, sí, ladera indica slope of a mountain, see? On the slopes of the desert, see large figures of animals, human beings, and objects that have up to 3,000 years. So they are up to 3,000 years old. Sí, antigüedad. They're really ancient. Antigüedad es buena palabra, ¿sí? Ok, Federico, un poquito más. Conocidos como geoglifos. Conocidos como say that word again, Geoglifos. geofitos. Geoglifos, sí. Los ejemplares, Los emplajares ¿sí? De Alto Barranco, de Alto Barranco en la región de Tarapacá, en la región de Tarapacá destacan por su notable conservación.
destacan por su notable conservación. Bien, bien. Okay, vale. Known as geoglyphs, se escribe geoglyphs en inglés como geoglyphs. Wow. Geoglyphs, geoglyphs en inglés, ¿sí? Se escribe de una manera muy rara en inglés, geoglifos, ¿sí? Known as geoglyphs, yeah. These examples in Alto Barranco, in the region of Tarapacá. Y Tarapacá es un nombre indígena, otra vez, ¿sí? Destacan por su notable conservación. Stand out. Aquí por no es for. Aquí por no es by, no es through. Destacan por. They stand out on account of, because of. ¿Sí? No se dice because of, es simplemente por. ¿Sí? Stand out on account of their notable conservation, being well preserved. ¿Sí? Fíjense, por favor, there are some really interesting verbs to know here because if you read any articles or hear people talking in videos, in short stories, in news stories, you'll hear words like this quite a lot. They're higher level words, essentially, but they're kind of important because they all talk about achievement. So let's take a quick look at some of these verbs that would be actually good for you to. Maybe you don't need to be able to speak it all the time, but to recognize it, sí es importante. Destacar. Destacar es, destacar es stand out, to be notable for something, okay? And the reason that this is a good word for you to know is that if you listen to anything that talks about sports, this is a common verb for people to use in talking about games, sporting events, people who are standouts in their field, ¿ok? Entonces, Jackie Robinson, por ejemplo, se destacó por ser el primer africano-americano en la Liga Mayor, in the big leagues, ¿sí? Se destacó, he stood out, he was notable, ¿sí? O Willie Mays se destacó por su carrera en el béisbol, right? He was notable for, he stood out for. Destacarse takes somebody and puts them on a pedestal, okay? Destacarse says that somebody, wow, had a career. Destacar says somebody stands out. Bien, and it doesn't have to be just sports, but if you're talking about, do I really need a fancy word like that? Because it kind of is a fancy word. Well, you do if you listen to anything about games, because if somebody stood out in this game, destacar. But it's likely that they'll change that into a past tense version. So just know you may hear it as destacó. Destacar, AR verb, destacó, he stood out. She stood out. Was noted for. Así es. So, destacar, una palabra importante. Otro verbo. Another verb that's really important for you to get used to, because this one is used actually quite a lot too, but in many different circumstances, this verb lograr. ¿Sí? Lograr. Lograr is kind of a hard one to translate in a way because we translate it using different words in English. Lograr, if you look it up, they will say it means something like to achieve. But if you were translating this idea into English, you wouldn't say that the government had not achieved in impeding,
because that sounds super clumsy. Yeah. Didn't achieve. You might say didn't manage, achieve, accomplish. They were not able to stop. Succeed. Yeah, They we didn't would just say succeed. weren't able to stop. Didn't succeed. See. Didn't succeed in stopping. That's probably the best translation there. Has not succeeded in stopping blah, blah, blah. Lo que sea, whatever it is. But keep in mind, this verb lograr is actually used quite a lot. This is kind of a fancy use, but here's a really common use of lograr. Kid kicks his first goal in soccer, Oh, hits his first home run, scores a touchdown. The way you say, I did it, is lo logré, Hmm. quite commonly. Bien, lo logré. I achieved it. And nobody's going to say, I achieved it in English. I accomplished that. But they are going to say, I did it. But notice, with something like this, because it's a big deal to do something like scoring your first touchdown or kicking your first soccer goal, yeah, or maybe your 10th soccer goal and you're super, super proud of it. It's an achievement. And it's kind of blah to say, lo hice, I did it. Because lo hice is what you could say about making your bed or flushing the toilet or scrubbing a pot. Whoop-de-doo. I did it. Yeah. Lo hice, I did it. Bueno, mamá, lo hice, I did it. Yeah. Hacer is great for I flushed the toilet, I scrubbed the sink, but not so great for I scored a goal. Lo logré is great. Lo logré. I, I made it to the top of that pinnacle. Yeah. So lograr, see, lo logré, I did it. If you're proud of something, lo logré. You're proud that you replaced that battery in the car because you got like, 5 thumbs. Yeah, lo logré. I did it. It's something to be proud of. So a great verb to know is lograr. Otro verbo, destacar. Great verb to know. Because you'll hear them more than you think you might. And, often if you're listening to podcasts or things like that. Bueno, okay. Alguien más, somebody else. Let's do just a little bit more. I want to do a couple more sentences here before we leave. Bueno, sí, Pat, sí. Primero, perdón, primero no. I thought it was Pero es en ese mismo lugar pero es en ese mismo lugar donde han ocurrido donde han ocurrido carreras todoterreno, carreras todoterreno, tanto autorizadas como ilegales. tanto autorizadas como say that one again, Ilegales, ilegales. with a long illegales. But it's in this same place where all-terrain races have occurred. As many authorized as No. illegal. Illegal. Yeah. As many authorized races as there are illegal ones. illegal, right? Bueno, sí. Ok. Vamos a continuar un poquito más, Patricia, ¿sí? Gonzalo Pimentel. Gonzalo Pimentel. And we're going to take this word separately because it's a tough one for English speakers. Arqueólogo, and I just messed it up. Arqueólogo. Arqueólogo. Y presidente Y presidente de la Fundación Desierto de la Fundación Desierto de Atacama. de Atacama. Publicó las imágenes. Publicó las imágenes. Ok, imágenes.
Imágenes Mejor. Imágenes realizadas con drones. realizadas con drones. Y mostró al mundo Y mostró al mundo el daño acumulado el daño acumulado en lo que él llama en lo que él llama el libro de historia del desierto. el libro de historia del desierto. Okay, so Gonzalo Pimentel, an archaeologist and president of the Desert Foundation of Atacama, published, and here they switched to past because it's something he did one time, published images done with drones. See? Here's another great verb to know. Realizar no es realize. It's not the realize like, I just realized I left the iron on. No, it's not that kind of realized. It is the realized in the sense of he realized his dreams, meaning he actually accomplished it. And realizar is a little bit like lograr, right? It means to get something done, right? To realize in the sense of accomplishing something, yeah? Accomplishing. So these images, or to complete, this might be a better way to say realizar, to complete something, right? So these images were completed using drones. Dron, se dice dron. Yeah, there's a word that's borrowed forever, dron. And drones, drones. He published images completed, done with drones. Y mostró, and he showed the world, mostró al mundo. He showed the world the accumulated damage in what he calls the history book of the desert. ¿Sí? Bien. Okay. ¿Alguien quiere imitar un poquito conmigo? Somebody want to do a little bit more with me? Un poquito más? Un poquito más? ¿Un voluntario? ¿Alguien? Anybody? I can do Sí. that. I think Karen, you had a turn, right? Mhm. Did Diana? Oh, Cristina. Let's get Cristina a turn here. Okay. Bueno, los vehículos, Los vehículos, incluidos los camiones incluidos los camiones de las explotaciones mineras, de las explotaciones mineras, pisotean los geoglifos pisotean los geoglifos de Alto Barranco de Alto Barranco y otras zonas y otras zonas del desierto del desierto y los dejan marcados y los dejan marcados con cientos de huellas con cientos de huellas de neumáticos. de neumáticos. Oh, neumáticos, muy bien. Una palabra difícil. Neumáticos, sí, tires. Okay, bien. The vehicles, including mining trucks. See? Mining trucks that dig out stuff from mines, right? Pisotean, momentito. Bueno, ¿qué es el piso? Floor? Floor. Yeah. But if we turn it into a verb, pisar es Step on. Stomp on. sí. Ok. Entonces, sí. Pisotean, pisotean. Squish. Walking on? Yeah. Yeah, grinding in with your foot. That's pisotear. ¿Sí? Pisotean los geoglifos. They ground in. They grind into the geoglyph. They grind in. They step all over. They step all over the geoglyphs and other desert areas. Sí, zona es más como area. Sí, zona.
Zona, and notice we pronounce this zona, right? Instead of zona, zona, ¿sí? Zona. Y los dejan marcados. And the los is talking back about this word, geoglyphos. Leaves them. Leaves them how? Leaves them looking a certain way? Yes, leaves them looking a certain way. Marcados leaves them marked with hundreds of tire tracks. Yeah. Bien, ok. Un poquito más, ¿sí? Cuando vimos Cuando vimos las imágenes del dron, las imágenes del dron, no lo podíamos creer, no lo podíamos creer, dijo Pimentel. dijo Pimentel. When we saw the drone images, we couldn't believe it. ¿Sí? Bien. Bueno, Diana, ¿quieres finalizar esto? Sí. Muchas de las figuras Muchas de las figuras eran ahora apenas reconocibles. apenas reconocibles. Many of the figures were now barely, apenas, scarcely, barely reconocibles. Nice. Recognizable. Recognizable, ¿sí? Reconocer es el verbo to recognize, ¿sí? Reconocible, recognizable. Lo peor, Lo peor, añadió, añadió, the worst thing, he added, es que el daño es que el daño es irreversible, irreversible. es irreversible. Bien, sí. The worst thing is that the damage is irreversible. ¿Sí? Que no se puede cambiar. Bien. Fíjense, and notice, this little chunk is an important chunk that people use all the time, but they'll combine it with different kinds of words. This lo is not like this los. This word los refers back to geoglifos. Yeah? Los dejan, them they left. They left them all marked up. But this lo doesn't really refer to a thing. It is kind of the neutral idea of lo, a neutro, and this can be combined with anything. Here it's combined with lo peor. And in English, in order to convey this idea, we have to add the word thing. Lo peor would be said in English, the worst thing, or maybe the worst part, but the worst thing. Okay. Lo mejor would be the Best Best thing. thing. best thing. And it's kind of an abstract, right? Thing. Yeah. Lo mejor, the best thing. Lo importante would be The most important thing. the most important thing. Lo interesante would be Most interesting. Interesting. sí. Lo único would be The only thing. the unique thing. So we can combine lo with a multitude of words, but this lo won't be referring back to a specific, concrete thing like el vaso. Yeah. It is a kind of neutral word we combine with a descriptor. And English does the thing idea. See? Bien. And we'll leave it there. See? Bien? Bien. Vale. Perfecto. We'll pick up and do maybe 15, 20 minutes to start off class with, picking up there. La semana que viene, next week, you're going to have an interesting video this week. It will not be a cortometraje. I have yet to find this week a really satisfactory thing. I found lots of cortometrajes, but again,
death and destruction and things that leave you depressed is really not what I wanted to do. Tugging your heartstrings is okay, but leaving you feel like I may as well end it all, not so good. So, and the ones I kept seeing is like, oh God, this is depressing. No, we're not watching this. But we do have something, and it is not depressing. It'll be talking about picking out gifts, what you think about, and we'll have some kind of much more lighthearted kind of things, questions connected to the video. It's the Davidiana video. And I want you to strictly limit yourself to look up only 4 to 5 words and no more. And if you say, I just don't understand what they meant by this little phrase, mark down the timestamp, and what they said, and bring it in, and don't surpass the 4 to 5 words. Don't do it, because really, really, you're gonna get the main idea of most of what they say. Okay, so surely you'll have some questions, but you're gonna get the big idea. I guarantee it. And there will be little things where you do want to say, why did they combine the words this way? That's fine. Bring that to class, and then we'll investigate that during class. I also have a fun little clip of una emisión de un canal ¿de dónde? Un canal de Tampa del huracán. I've got a fun, but it's short. Now that one will feel like they're talking fast, pero es interesante. It's a broadcast for the Latinos, of course, of Tampa, about getting the heck out of Dodge. Yeah. And Good. what's going on with that. But it's a nice short one, and it's interesting because you can understand what they're telling people to do and what's happening with the weather. Yes, some of my time has been taken up watching what is going to happen to my relatives in about an hour. Oh God, where are they? Where are they in Florida? They are far inland. Oh, good. They're far inland. They are right smack in the middle of the peninsula, north of Orlando. Do you want to keep recording? Oh, gracias.